Vivimos nosotros en un mundo materialista. Vivimos en un mundo donde se gastan miles de millones de pesos por posicionar en el mercado marcas, productos, situaciones, ¿verdad? Entonces usted ve cómo ya hay cosas que usted solamente ve el logo y ya sabe qué es. Usted ve una manzanita mordida y usted ya sabe qué es. Usted ve una M así y ya le da ganas de comerse una hamburguesa. Usted ve un chulito y ya sabe que es ropa deportiva. ¿Por qué? Porque son marcas que se han posicionado en el mercado y están colocando sus productos. Se ha anunciado un mensaje y ese mensaje ha creado una necesidad en las personas. Ahora, aquí yo quiero hablarles un momento de la iglesia y es decirles que la iglesia, que nosotros como iglesia tenemos la obligación y la responsabilidad de anunciar el mensaje más importante y más trascendente de la humanidad y para la humanidad. O sea, el mensaje que realmente va a cambiar, va a transformar, va a ser algo sobrenatural en la vida de cada persona. Y por eso he titulado en esta mañana el mensaje La iglesia portadora de las mejores noticias. La iglesia portadora de las mejores noticias. Hace 8 días, cuando yo les daba la última enseñanza, hablábamos acerca de cómo nosotros éramos pecadores, cómo estábamos sin ninguna esperanza, sin ninguna anhelo o esperanza de alcanzar la salvación, pero veíamos cómo Dios a través de su Hijo, por su amor, nos restauró, nos bendijo, nos dio un nuevo nacimiento y nos permite estar en la bendición. Y ahora, entendiendo eso, nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad de anunciar las buenas noticias. ¿Y las buenas noticias cuáles son? El Evangelio de Jesucristo. Pero déjenme volver un momentico otra vez a lo que acabo de decirle con respecto a la publicidad, porque una característica que tiene la publicidad es que antes de sacar el producto a ofrecerlo, lo primero que hace es crear una necesidad. O sea, si no hay una necesidad, nadie le va a parar bolas sobre lo que hay que hacer. Entonces déjenme hablar, no sé si sea así, pero especulando un poquitico, pero tal vez cuando usted compra un teléfono celular, pues, bueno, nosotros los más viejitos, ¿el celular para qué es? Para hablar. Aló, sí, y colgar, pare de contar, no más. Hay muchachos que sacan más cosas y tienen más accesorios y más utilidades. Pero digamos que la esencia es eso, hablar por teléfono. Pero de una u otra manera te crean la necesidad de que tú tienes que tener ese celular porque ese celular, qué sé yo, va a colmar tus expectativas y va a hacer que... Y de una u otra manera entonces esas marcas o esos productos que usted consume, que usted se pone, que usted tiene, le dan cierto estatus en la sociedad. No debería ser así, ¿verdad? Pero a veces la marca de la ropa que tú usas, el celular que tú usas, el restaurante al que tú vas, no es lo mismo ir a Doña Chucha a comer pelanga que ir por allá, que llevo al Tramonte o cosas así. ¿Por qué? Porque cambia. Y es la sociedad en la que vivimos. Y acá entonces se genera una expectativa, una necesidad para ir. Y entonces alguna vez un amigo que tengo acá me invitó a Pescadería Jaramillo. Me invitó. Y con la entrada yo le dije, no, venga, yo le colaboro con la entrada y vámonos para otro lado porque no alcanza, es muy costoso, pero hay una necesidad creada. Y acá yo quiero decirle que nosotros necesitamos, antes de predicar el Evangelio, necesitamos entender cuál es la necesidad que tenemos. Porque si no entendemos la necesidad va a ser muy complicado, porque a veces predicamos, vea, y Dios lo ama y lo quiere, pero la gente si no sabe cuál es la necesidad, pues simplemente va a ser que Dios lo ama y lo quiere, pero no va a ir más a fondo, no va a ir más allá. Así que yo quiero hoy iniciar este mensaje generando la necesidad o explicando, no generando porque no generamos, hay una necesidad, pero explicándola a través de la historia bíblica. Y explicándola a través de la historia bíblica, entender cómo toda la humanidad tiene una gran necesidad de Dios. La humanidad entera tiene una gran necesidad de Dios. Para esto, entonces, como le dije, voy a ir a la historia bíblica y vamos a partir de la certeza, espero que todos acá creamos lo mismo, porque si no empezamos a tener problemas, y empezamos acá la certeza de que nuestro Dios es el creador de todo cuanto existe. ¿Todos estamos de acuerdo ahí? Listo, todos creemos que Dios es el creador de todo cuanto existe. Ahí empieza el inicio de la historia. ¿Por qué? Porque cuando yo parto a través de que todo lo que existe en la tierra es creado por Dios, entonces yo me voy al Antiguo Testamento, al principio, y voy a encontrar una serie de historias
aisladas en cierta manera, pero que me van a mostrar la condición del hombre frente a Dios y la actitud de Dios frente al hombre. Entonces lo primero que encontremos es un Adán y una Eva que se les prohíbe comer de un fruto, pero ellos desobedecen y comen del fruto y tienen las consecuencias de lo que está sucediendo. Más adelante encuentro un hermano mayor llamado Caín, que por celos a su hermano menor llamado Abel, un día en envidia decide asesinarlo. Y estamos hablando del inicio de la historia. Más adelante la palabra nos habla de cómo la maldad del hombre se creció tanto en la tierra que a Dios le dolió en el corazón. Y cuando Dios le dio en el corazón, Él tomó una decisión y fue de acabar con toda la vida humana en la tierra. Pero vemos a ese mismo Dios teniendo misericordia y entonces levantando a un hombre llamado Noé para que construya un arca y para que, aunque toda la mayoría de la humanidad vaya a morir, hay una esperanza en la familia de Noé para que continúe la especie humana. Más adelante volvemos a mirar otra vez la altivez, la soberbia, la arrogancia del hombre construyendo una torre para quererse igualar a Dios y para ser igual a Dios. Y estamos hablando apenas de los inicios de la historia de la humanidad. Estamos hablando apenas de los primeros años, de los primeros siglos, donde encontramos a un Dios queriendo relacionarse con la humanidad, donde encontramos a un Dios queriendo amar a la humanidad, donde encontramos a un Dios queriendo restaurar su relación con la humanidad, y a un hombre en orgullo, en soberbia, en arrogancia, en vanidad, en altivez, alejándose cada día más de Dios. Así que Dios, hay un momento donde toma una decisión. Y esa decisión que toma Dios está en Génesis capítulo 12, versículo 1 y 2. Y dice la palabra en Génesis: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Abraham? Abandona todo, ve, y de tu descendencia, ¿qué iba a ser de su descendencia? Una nación. ¿Y esa nación cuál es? Israel. Gloria a Dios, qué bendición. Ahora Abraham iba a empezar a ser el fundador, el inicio, la primicia de esa nación. Eso quiere decir que Dios va a empezar a tratar ¿con quién? ¿Con quién? Con Abraham. ¿Y después de Abraham con quién? Con Israel. Ok, listo. Y siempre lo vemos ahí. La pregunta es: ¿y qué pasa con el resto de la humanidad? Entonces como que Dios en un momento dice: cada uno a su voluntad. ¿Se quiere ir por su camino? ¿Quiere hacer su voluntad? ¿Quiere vivir como a usted le parece? Tranquilo, hágale. Yo voy a estar ¿con quién? Con Israel. Voy a estar con Abraham y con Israel, ¿de acuerdo? Así que nos aparta al resto. Ahora, a las personas que no están con Abraham, y empieza a hacer algo diferente. Y de los lomos de Abraham, Él trae una bendición para Abraham y establece un pacto. El pacto que Dios establece ¿con quién es? Con Abraham. Con Abraham, no hemos pasado a Abraham. Pilas acá. ¿Con quién establece el pacto? Con Abraham, ¿verdad? No con nadie más, con Abraham y con su descendencia. ¿Listo? Dice la palabra Génesis 17, versículo 1 al 5, y después salto 7 y 8, dice: yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbres de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en tus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios. ¿Qué iba a ser el de Abraham? El Dios. De Israel, el Dios. Y de él y de la descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Tremendo esta palabra, porque dice: ahora Abraham, ven, te voy a bendecir, voy a estar contigo, voy a ser tu Dios. O sea, es tremendo. ¿El Dios de quién?
De Abraham. ¿Y de quién más? Y de Israel, ¿verdad? ¿El Dios de quién? De Abraham y de Israel. Voy a ser tu Dios, te voy a bendecir. Le hace unas promesas: voy a darte una tierra prometida, una tierra para que tú heredes. Voy a darte una descendencia numerosa, grande. Voy a protegerte. Voy a darte mi santidad, que la santidad mía esté contigo. Eres mi pueblo apartado. ¿Quién? Abraham. ¿Y quién más? Listo. ¿Y nosotros? Yuca. Nada. Nosotros no estamos ahí. ¿A quién es la promesa? ¿Y para quién más? Y para Israel. Ahora, espere, deje predicar. Para su descendencia también, claro, Glorita, para su descendencia, para los hijos de Abraham, para los que iban a salir de sus lomos. ¿Listo? Ahora, este Abraham tenía que cumplir el pacto, pero la manera como iba a mostrar que cumplía el pacto, Dios también lo estableció. Así que en el mismo capítulo 17, versículo 9 al 11 dice: dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, le está diciendo Abraham, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardarás entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. O sea que la señal era que todos los varones, desde Abraham, todos los que venían en su genealogía, tenían que hacerse esa pequeña cirugía, que era cortar el prepucio. Y esa era la señal. Ningún otro pueblo en la humanidad tenía esa señal. Y esa señal, que indicaba, primero, que eran el pueblo de Israel. Segundo, que eran los acreedores del pacto, que tenían un Dios que los guardaba, que los protegía y que los había apartado para ellos. Ahora, me encanta la respuesta que da Abraham en un capítulo antes. ¿Por qué? Porque tal vez esto que voy a leer acá, usted y yo estamos acostumbrados a leerlo en el Nuevo Testamento, en las cartas de Pablo, en muchos lugares, pero casi nunca vemos esto en el Antiguo Testamento, y por eso para mí es importante. Resulta que Abraham en ese momento es escogido por Dios. ¿Por qué? Por gracia. Es escogido por gracia. Y cuando Abraham escucha la voz de Dios, cuando Dios le dice: abandona tu tierra, tu parentela, el lugar de tu casa y todo lo que hace, dice la palabra en Génesis 15, 6: y creyó a Jehová. ¿Quién creyó a Jehová? Abraham. Y le fue contado por justicia. Wow. O sea, este Abraham cree. ¿A qué cree? A la palabra de Dios, y le es contado por justicia. Así que a partir de este momento hay una condición diferente en cuanto al trato que Dios tiene con este hombre, porque lo ha recibido en justicia. Ahora, empiezan a haber cosas como extrañas. ¿Y por qué extrañas? Porque Dios le había dicho a Abraham que iba a bendecir, ¿qué? Su descendencia. Pero ¿cuál es el primer hijo de Abraham? Ismael. Pero ¿sabe qué hace Dios? Le dice a Ismael: lindo, chinito, qué bueno y todo, pero váyase lejitos, no esté cerca de su papá. Y uno dirá: ¿cómo así? Pero Dios, ¿qué le pasa? Pero saca a Ismael. Dice: no, Ismael, qué bueno, pero... Y después viene ¿quién? Isaac. ¿Y Isaac es el hijo de qué? De la promesa. Así que Dios lo toma y lo bendice, le dice: ok, Isaac, seguimos, de los lomos de Abraham. Isaac tiene 2 hijos. El mayor se llama Esaú. Pero Dios no lo mira. Pero Dios no se queda con él, sino Dios mira ¿a quién? Al menor, a Jacob. Y del menor de Jacob nacen ¿qué? Los 12 hijos, que son las 12 tribus de Israel. Oiga, pero nomás ya en 3 generaciones se sacó a Ismael, sigue en Esaú. Se sacó en Isaac, se sacó a Esaú y sigue en Jacob, y sigue en las tribus. Por eso cuando hablamos de los patriarcas no decimos si los patriarcas Ismael, Esaú, no se mencionan. ¿Quiénes son los patriarcas? Abraham, Isaac y Jacob. Así que Israel, en ese momento hay una hambruna en la tierra. Entonces Israel va a Egipto para pasar la hambruna. Estando en la hambruna
son esclavizados. Estando esclavizados, después de 400 años, Dios los liberta de la esclavitud, aparece Moisés y los saca de la esclavitud. Y estando en el desierto, Dios, ¿qué le entrega a su pueblo? ¿Qué le entrega a su pueblo? Las tablas de la ley. Le dice: Israel, estas son las tablas de Israel. ¿Para quién son las tablas? Para el pueblo de Israel. Y según el relato del Éxodo, lo que habla de Israel es lo siguiente. Dice en Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto. ¿A quién le está hablando? A Israel. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¡Guau! ¡Tremendo, Israel! Gloria a Dios. Tiene a Dios una promesa, un pacto, una bendición. Son guardados, son bendecidos. Espectacular. ¿Y nosotros qué? Yuca, dijo Giovanni. ¿Por qué? Porque el resto de la humanidad es abandonada a su propia conciencia, a su propia forma de vivir. El pueblo de Israel es el pueblo de Israel, y el resto de pueblos de todas las naciones empiezan a llamarse gentiles. Así que el pueblo de Israel son ¿quiénes? Los nacidos en Israel. ¿Y el resto qué somos? Gentiles, ¿verdad? No como a veces uno dice que no, que es que el apellido, entonces alguien lee la Biblia: Pérez serás. Yo soy de apellido Pérez, yo soy israelita. No, usted no es israelita. Y eso buscan a ver cómo le meto el apellido, a ver si... No, Israel es Israel y nosotros somos gentiles. ¿Las promesas para quién eran? ¿Qué promesas tenemos nosotros? Yuca, ¿quién les enseñó eso? Giovanni se pone a decir unas cosas. Pero hasta ese momento no hay nada. Los gentiles están por fuera. Y esto genera una rivalidad. Una rivalidad, ¿por qué? Porque Israel, en primer lugar, claro, tiene las promesas, tiene a Dios, tiene sus fiestas, todas las ceremonias, y obviamente ellos se miran como un pueblo especial, pero el resto los mira como: ¿y estos qué se creen? Ahora es que son mejores que nosotros o tal cosa. Y eso genera, hasta el día de hoy, ¿qué ha generado? ¿Una qué? Rivalidad con el pueblo de Israel. Eso no es de ahora, no es ahorita lo que pasó. No, eso viene de tiempo atrás, ¿de acuerdo? Así que esa rivalidad se mantiene. Y acá es donde continúa nuestro relato, y acá es donde yo quiero seguir con Efesios. Y recuerde, por favor, no pierda de vista, porque usted ya se le olvidó cuál es el título. Y el título es: La iglesia, portadores de mejores noticias. Así que yo quiero entender acá. Ahora, ¿por qué les acabo de decir todo esto? Porque esto era innecesario para que usted entendiera lo que va a decir Pablo ahora, para que usted y yo podamos entenderlo, porque si no lo entendemos no va a tener la magnitud de lo que tiene que tener. Ahora, hay una realidad que es ineludible, que es una realidad ineludible, que no la puedo negar. O sea, esa es la realidad. O sea, nada puede cambiar en ese sentido. Ahora, recuerde que en el capítulo 2, los primeros versículos, habíamos dicho cómo Dios, con respecto a los gentiles que somos usted y yo, por Él, en Él y para Él, nos había restaurado, nos había levantado, nos había fortalecido. Eso era lo que había dicho el Señor. Pero en el capítulo 2, parece que otra vez nos dieran una cachetada así. ¿A quién le da la cachetada? A los gentiles. Otra vez usted y yo vamos a ser cacheteados por la palabra. Porque lo que va a decir Pablo a continuación es a los gentiles. Le va a decir a los gentiles: ¿quiénes son los gentiles? Nosotros. Le va a decir: el resto de los pueblos son desechados, porque la promesa es solo ¿para quién? Para Israel. Así que los pueblos que están por fuera están sin esperanza. Y en Efesios capítulo 2, versículo 11 y 12, Pablo continúa diciendo lo siguiente: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, ¿quiénes? Los gentiles, en cuanto a la carne, eres llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con la mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Como quien dice, estábamos fregados.
Porque ¿a quién amaba Dios? ¿De quién era Dios? De Israel. ¿Para quién eran los pactos? ¿Y los gentiles? Nada. Y acá lo que está diciendo es que nosotros estamos mal. Así como hay una secuencia de bendiciones para Israel, una tierra prometida, van a tener un Dios, los voy a proveer, los voy a cuidar, son una nación santa. Acá Pablo lo que dice: señores gentiles, quiero decirle que ustedes los gentiles, usted y yo los que estamos hablando acá, primero estaban sin Cristo. Y usted dirá, pero Israel tampoco tenía Cristo. Sí, claro, pero él tenía la promesa de un Mesías. Pero nosotros ni qué promesa. No sabíamos de una promesa. Sin ciudadanía. Y no está hablando de ser colombiano o ser de algún país, sino lo que está hablando es que no teníamos la esperanza de una promesa como la que se le había dado a Israel. No teníamos nosotros esa promesa. Éramos ajenos al pacto que Dios había colocado, porque pareciera ser, hasta ahora pareciera ser que el pacto se limitaba ¿para quién? Para Israel. Era solamente para Israel. Eso generaba una vida sin esperanza, porque simplemente entonces comamos y bebamos que mañana moriremos. Eso pareciera ser lo que estaba diciendo. Y en último, estábamos sin Dios. Y yo pienso que estar sin Dios es estar arruinados y es no tener ninguna esperanza. ¿Y sabe por qué? Los que han estudiado teología, acá en lo que dijimos un día, hablábamos de que hay dos tipos de revelación. Hay una revelación general, que es la creación, los cielos, las montañas, una cascada, el nacimiento de un bebé. Todo me habla de que hay un Dios. Pero solamente hay una revelación especial que me habla realmente del plan de Dios. ¿Qué fue lo que Dios le dio en el desierto a Israel? ¿Qué le dio? La ley. Pero la ley, ¿qué era? Su palabra. Pero la palabra, ¿para quién era? ¿Para quién la tenía? ¿Quién la estudiaba? ¿Quién la miraba? Israel. Los gentiles no miraban esa palabra porque no, eso era para Israel. Así que ni siquiera teníamos la esperanza de una revelación especial que nos dijera que hay un Dios que nos iba a amar, que nos iba a querer. Esa era nuestra condición, eso era lo que nosotros vivíamos. Así que le pregunto esta hora, nosotros como gentiles, frente a Israel, hasta este momento, ¿cómo nos podríamos sentir? Menospreciados, desechados. Yo coloqué una palabra no tan dura: marginados. Nosotros estábamos marginados. ¿Por qué? Porque la promesa para Israel, el Mesías para Israel, los pactos para Israel, nosotros estamos marginados de esta situación. Ahora, la pregunta es, y esto también tiene que ver con lo que nosotros vamos a mirar: ¿por qué escogió Dios a Israel? ¿Por qué escogió Dios a Abraham? ¿Es el pueblo de Israel mejor que nosotros? ¿Tienen mayores cualidades que nosotros? ¿Son más santos? Y cuando digo nosotros, digo todos los gentiles, todo el resto del mundo que no está en ese contexto. Y la respuesta es no. Israel no es mejor. Deuteronomio capítulo 7, versículos 7 al 8 dice la palabra: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros, ¿de quién está hablando? De Israel. Vosotros eres el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Así que está hablando que no era que Israel tuviera algo especial, no fue que Abraham tuvo algo especial, no fue que había una característica, una connotación, algo que lo hiciera mejor que el resto de los seres humanos, sino simplemente fue un asunto de ¿qué? De elección. Dios eligió que en Abraham iba a empezar un pueblo. Ahora, ellos, los judíos, como el resto de la humanidad, ellos fallaron. Ellos pecaron. Ahora, por ejemplo, el primer pecado que podríamos colocar así en evidencia es la soberbia y el legalismo que tuvieron. Porque la ley, el sentirse pueblo apartado, hacía que ellos como midieran el resto de la gente. Por encima del hombro, somos mejores, somos más santos. Entonces entraron en una arrogancia, en una soberbia, en un legalismo, porque todo era la ley, todo era la ley.
Y acá voy a hablar de la Torá, pero no es porque nosotros nos vamos a volver judíos, sino porque como estoy hablando del contexto judío, el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios, para el pueblo de Israel se llama la Torá. Así que en la Torá de ellos hay una declaración que para nosotros los gentiles, para mí, para usted como gentil, debería ser una luz al final del túnel. ¿Y por qué debería ser una luz al final del túnel? Porque ya en el Deuteronomio, recuerda que Deuteronomio es como el resumen de todo lo que pasó, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, y ya están a puertas de entrar a la tierra prometida, como que Dios les dice, bueno, señores, quiero decirles algo, y dice Deuteronomio 10:16, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Se está diciendo, señores, sí, ustedes se están circuncidando, sí, señores, ustedes son del pacto, sí, señores, pero ustedes tienen el corazón ¿cómo? Endurecido. Están más cerca de Dios. Ellos están más cerca. No sé cuántos acá, cuando dicen en sus trabajos que son cristianos, no sé cuántos, un compañero de trabajo se le ha acercado y le ha dicho, ay, es que tengo una situación en mi casa, ore por mí porque usted está ¿qué? Más cerca. ¿Qué siente él? Que está ¿qué? Más lejos. Acá en este caso, ¿quién estaba más cerca de Dios? Israel. ¿Quién estaba más lejos? Pero más lejos era lejísimos. ¿Y quiénes? Nosotros. Estábamos lejos de esa gracia. Mas sin embargo, el hecho de que Israel estuviera cerca no significaba que fuera mejor, porque también había problemas. Ahora, lo que me encanta acá es que así como en el capítulo 2, hace 8 días yo les decía que había un pero, recuerda que dijimos, y usted que andaba en los pecados y en la circuncisión de su carne y era hijo del diablo y todo eso, pero hay un pero. Resulta que en el mismo capítulo más adelante aparece otra vez un pero. Y ese pero que está enfocado hacia los que son de la incircuncisión, o sea, hacia los gentiles, nos bendice a nosotros. Y acá en este siguiente punto voy a hablar de lo que es el tema que estamos hablando, y es la iglesia, un misterio revelado. Viene la iglesia, un misterio revelado. Ahora, recuerden que les dije al principio que para vender un producto primero había que crear una necesidad. Ahora le pregunto, ¿los gentiles hasta este momento necesitaríamos a Dios? Desesperadamente, pero no había por dónde, porque es que Dios no nos eligió a nosotros. Dios eligió a Abraham, Dios eligió a Isaac, Dios eligió a Jacob, no eligió al resto. ¿Y por qué Dios lo hizo así? Porque Dios es soberano, porque Él es Dios, porque Él es grande y maravilloso. Pero ahora viene la iglesia, un misterio revelado, y es entender que Cristo es la solución a nuestra necesidad. Mientras que Israel es cercano, mientras que Israel está caminando en su rutina, en sus fiestas, en sus tradiciones, en sus sacrificios, el pueblo pagano, los gentiles, están alejados. Pero, y viene ese pero, capítulo 2, versículo 13 de Efesios, 13 al 15 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, ahora ¿a quién le está hablando? A los gentiles, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¡Wow! Quiere decir que ahora el Señor quiere derribar una muralla. Ahora, pregunto, hablemos un momentico de Israel, hablemos un momentico de esa nación. La ley, las fiestas, los sacrificios, ¿los hicieron mejores judíos? Su corazón estaba endurecido, su corazón estaba alejado de Dios, y la respuesta es esa: no los hicieron mejores. Y voy a hablar de 2 razones por las cuales yo veo que no los hicieron mejores. En primer lugar, ellos olvidaron la esencia de lo que eran los ritos, los sacrificios, las ceremonias. Ellos olvidaron la esencia. ¿Por qué? Porque ellos se convirtieron en hombres que vivían para la ley, que cumplían la ley, que cuidadito la fiesta, que cuidadito el sábado, que cuidadito esto, que cuidadito aquello, pero olvidaron lo más importante. Deuteronomio capítulo 6 versículos 4 y 5 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es.
y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y ellos olvidaron eso. Israel olvidó que la esencia era tener un corazón agradecido porque Dios los había elegido. Era tener un corazón agradecido porque la bondad, el amor, la misericordia de Dios se había derramado sobre ellos por encima de todo el resto de pueblos de la tierra. Ellos olvidaron eso. Pero en segundo lugar, es que aunque ellos fueran judíos, la naturaleza del judío es la misma naturaleza del gentil. Y la naturaleza del judío y la naturaleza del gentil es la naturaleza del ser humano. Y la naturaleza del ser humano es pecadora. Así que en esa misma naturaleza, esa ley que les dio Dios en el desierto, esa ley cuando les dijo hagan esto y vivirán, lo que estaba mostrando era la incapacidad de Israel de poder cumplir con los mandatos y los requisitos de Dios. Dice la palabra en Gálatas capítulo 3 versículo 10 al 11: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Quiero preguntarle algo. ¿Quién había vivido antes por la fe? ¿Quién había sido justificado por la fe? Abraham. Pero acá le está diciendo al pueblo de Israel: oiga, pero ustedes por la ley no piensen que van a ser justificados. ¿Justificado fue Abraham por la ley o por la fe? Israel, ¿fue justificado o condenado en la ley? Porque dice que por la ley nadie va a ser justificado. Por eso dice que Dios derriba la pared intermedia que hay entre ellos. Ahora, ¿cuál pared intermedia? Recuerde el tabernáculo, lugar santísimo, lugar santo, y hay un atrio. Es una parte afuera, es externa, un atrio. Habían personas que querían, prosélitos. Prosélito era un gentil que quería asumir la religión judía. Entonces tenía que circuncidarse y comprometerse a cumplir la ley. Pero en el atrio del tabernáculo, o sea, en la parte del patio de la entrada, ellos hicieron una pared. Y en esa pared, no estoy diciendo que sea literal, pero déjenme decirle acá, como que había una puertica y un letrero que decía: hasta acá. Hasta acá llegan los gentiles. No, cuidadito pasan. Hasta acá no más. O sea que ya nosotros no podíamos pasar allá, porque solamente podían, ¿quién? Los de la sangre pura. ¿Quiénes? Los judíos. Ellos sí podían entrar allá en ese lugar. Así que esa pared que es física, que es literal en el tabernáculo, en el atrio, pero que esa pared que de pronto en un término social se ha levantado entre Israel y el resto de las naciones, era una división social, era una división espiritual y era una división religiosa. O sea, nosotros somos mejores. Pregunto, ¿por qué ellos se creían mejores? Si recuerdan que ya dejaron de amar a Dios, ellos se creían mejores porque cumplían las leyes, según ellos, porque tenían las ceremonias, porque tenían las fiestas y cumplían las fiestas. Ellos aumentaron, entonces ellos colocaron 613 leyes. Los judíos tenían 613 leyes que tenían que, cómo comen, cómo se bañan, cómo respiran, cómo suben, cómo bajan, cómo entran, todo. Tenían los sacrificios en el templo, tenían sus fiestas solemnes el día sábado, todo lo que tenían ellos. Pero todo esto que dividía ¿a quién? A los gentiles de los judíos. Todo esto que parecía que hacía a los gentiles mejores, a los judíos, perdón, mejores que los gentiles, todo esto es abolido ¿por quién? Por Cristo. Y es más, Cristo dice: hoy todo queda abolido menos una cosa. Y lo que no queda abolido son los 10 mandamientos, la ley moral de Dios. Pero no es que ahora nos obligue a nosotros a cumplir la ley moral, sino, si usted recuerda la prédica de hace 8 días, en la prédica de hace 8 días hablamos de un nuevo nacimiento.
Y cuando hablamos del nuevo nacimiento, quiere decir que esas tablas de la ley moral que le fueron entregadas a Moisés en unas tablas de piedra en el desierto, en una piedra fría, inerte, que no tenía capacidad de transformar el corazón del hombre, ahora dice la palabra que en el corazón del regenerado, el que ha nacido de nuevo, el que ha aceptado a Cristo, esas tablas ahora están escritas en su corazón. Dice la palabra en Romanos 2:15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles según sus razonamientos. Les pregunté al inicio si usted creía en el Dios creador de todo cuanto existe, y usted me dijo que sí. Porque ahora lo que vemos acá es que Dios ahora de dos pueblos, ¿cuáles pueblos? Israel y los gentiles. De los dos pueblos crea una sola iglesia. Y ahora somos la iglesia de Jesucristo. Y cuando la palabra dice nuevo, cuando la palabra habla de nuevo, no está diciendo vamos a cambiar algunas cosas, sino que dice que todo lo que pertenecía al antiguo pacto queda ¿qué? Abolido, porque ahora viene un nuevo pacto, y es el pacto de la gracia. Algo nuevo que es diferente completamente a lo que había antes. Así que en la iglesia de Cristo, en la iglesia de Cristo no hay judíos. En la iglesia de Cristo tampoco hay gentiles. En la iglesia de Cristo hay cristianos. Independientemente que antes hubieran sido judíos o que antes hubieran sido gentiles, ahora somos ¿qué? Cristianos. Y nos permite ahora caminar en su bendición, en lo que Él tiene. Y acá viene algo que para mí es espectacular, y es el plan de Dios en todo tiempo. Porque al principio, de la manera como presenté la cosa, fue como que no, pero espere, porque Dios es como que hace selección de personas, como que escogió a unos y sacó a otros, escogió a Abraham y dejó al resto por fuera, sacó a Ismael y escogió a Isaac, después sacó a Esaú y escogió a Jacob. ¿Cómo es esto? ¿Por qué funciona de esa manera? ¿Y por qué los gentiles quedamos por fuera? Resulta que Dios eligió en su soberana voluntad. Y Dios había dicho a Abraham, padre de la fe. Y cuando yo empecé a leer, salté dos versículos. Y dos versículos que para mí son claves, y los dejé a propósito para este momento. Génesis capítulo 12, versículo 1 y 2. Abandona tu tierra, tu parentela, tu casa, la casa de tu padre, y ve al lugar que te indicaré. Haré de ti una gran nación y te bendeciré. Pero el versículo 3 de Génesis, Dios se dice: bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti, ¿quiénes? Espere, entonces sí estábamos en el corazón de Dios. Cuando hablaba de Génesis 17, cuando está haciendo el pacto con Dios, yo me salté a propósito el versículo 6. Porque el versículo 6 dice: y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y cuando habla de esto, está hablando de lo que viene en el momento en que por la genealogía en la carne nace Jesucristo. En Jesucristo el pacto y la promesa hecha a nuestros padres, como dice la palabra, se hace realidad tanto para judíos como para gentiles, entendiendo que ya no es por la ley, sino por la gracia. Así que sí, Dios amó y escogió a Israel. Eso es cierto, y nadie lo puede negar. Pero al igual que amó y escogió a Israel, te amó a ti y te escogió a ti. Porque si no, en capítulo 1 de Efesios no hubiera dicho que Él nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. O sea, ¿cómo me iba a escoger desde antes de la fundación del mundo si yo no era israelita? ¿Cómo me iba a escoger desde antes de la fundación del mundo si yo no cumplía la ley? ¿Cómo me iba a escoger desde antes de la fundación del mundo si yo no caminaba en las ceremonias y en las obras de la carne, en las leyes de la ley que exigía la palabra? Es porque es por gracia, no es por ley. Y es porque Dios nos había escogido. Y así como escogió a Abraham, que seguramente, según la palabra, también fue de antes de la fundación del mundo. Así como escogió, ¿por qué no escogió a Ismael? ¿Y por qué escogió a Isaac? Porque Ismael representa hijo de la carne.
Pero en Dios, lo que le dijo Dios a Abraham es: le prometo. O sea que el hijo que venía era el hijo de la promesa. ¿Y el hijo de la promesa quién es? Isaac. Y si usted hoy se considera cristiano porque ha confesado a Cristo como el Señor de su vida, usted y yo somos hijos de la promesa. Usted y yo caminamos en esa promesa porque Dios nos ha amado. Ahora, los gentiles no somos menos, tampoco somos más que los judíos. Porque no podemos caer en el error que cayeron ellos de sentir, no somos más, no somos menos. Los judíos necesitaban un Salvador, los gentiles también. Los judíos en la ley no podían alcanzar la salvación, nosotros mucho menos, que no teníamos la ley. Pero ahora los cercanos y los lejanos hemos sido llamados para que nosotros caminemos en lo que Dios quiere. Gálatas capítulo 3 versículo 28 y 29 dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, herederos según la promesa. Wow, yo no sé si usted lo entienda, pero es muy grande. Porque quiere decir que ese Dios que nos escogió desde antes de la fundación del mundo es el mismo Dios que, habiendo escogido a Abraham desde antes de la fundación del mundo, un día colocó sobre él su pacto. Y que en Génesis 12 versículo 3 le dice: y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y estaba esperando a que naciera del linaje de Abraham por la carne uno llamado el Mesías, que es el Cristo, y que a partir de él todos aquellos que hemos depositado nuestra confianza en Dios podamos recibir esa bendición. Ahora, las buenas noticias, que es mi tercer punto, las buenas noticias son para los cercanos y para los lejanos. ¿Quiénes son los cercanos? ¿Quiénes son los lejanos? ¿Quién necesita más la buena noticia? ¿Los judíos o los gentiles? ¿Quién la necesita más? Por igual. Todos tenemos la misma ¿qué? Necesidad. Porque nadie por las obras es salvo, porque nadie por la ley es salvo, porque todos solamente por la gracia, por la misericordia y por el amor de Dios. Ahora, no podemos perder de vista, usted y yo no podemos perder de vista la gran comisión. Pero la iglesia es portadora, primero recibió y es portadora de las mejores noticias. La iglesia recibió y es portadora de las mejores noticias. ¿Cuáles? ¿Cuáles noticias? Efesios, capítulo 2, versículo 16 al 18 dice: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. ¿A quién reconcilió? A ambos. ¿Quiénes son ambos? Matando en ella las enemistades, y vino y anunció, ¿qué anunció? Las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. ¿A quién se las anunció? A ambos, lejanos y cercanos, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. ¿Cómo tienen entrada según este versículo los judíos al Padre? ¿Y cómo tienen entrada los gentiles al Padre? No nos hace diferente nada. Y yo no tengo que judaizarme, no tengo que buscar cosas para no. La gracia de Cristo ha venido sobre nuestra vida. Así que judíos y gentiles formamos, y acá viene algo especial. Cuando le empecé a hablar de por qué Dios se enfocó en Abraham. Y es porque el mundo endureció su corazón. Porque Adán y Eva pecaron, porque Caín mató a su hermano, porque la maldad del hombre aumentó. Pero Dios dijo: me aparto a este hombre y de este hombre levanto un pueblo. Pero según lo que hemos visto hasta ahora, ese pueblo abarca hasta el día de hoy. Porque espiritualmente hablando, no en la carne. Usted no tiene nada de judío, ni sueñe que perecerá, ay, por ahí, no, nada. Aposentos tuta, por ahí Córdoba, ¿cómo se llama? ¿Qué va a hacer uno judío? Nada. Pero usted no necesita ser judío para alcanzar la gracia de Dios. Porque cuando Dios llamó a Abraham, escúcheme, y lo apartó para que tuviera un pueblo, ese pueblo sí es Israel. Pero no el Israel físico, sino el Israel espiritual.
de todos aquellos que han colocado su confianza en Cristo. Porque Cristo en la cruz del Calvario satisfizo la justicia divina. Lo que no pudieron hacer los judíos con la ley, lo que no podíamos hacer los gentiles porque andábamos muertos en nuestros delitos y pecados, lo hizo Cristo para reconciliar tanto a judíos como a gentiles con el Padre a través de su sangre. Así que el evangelio reúne a los cercanos, judíos, y reúne a los lejanos, gentiles. Así que cosas que hoy vemos y cosas que se veían en el inicio de la iglesia primitiva. No sé si usted ha leído, pero en la iglesia primitiva uno de los problemas con los que lidiaba Pablo era con las personas que querían judaizar a los cristianos. Bueno, pero tiene que hacer esto. Oiga, pero tiene que hacer esto. No tiene que hacer nada. La palabra dice que nos dio libertad. Ahora, los mandamientos, la moral, sí, claro, pero ¿dónde está? En mi corazón. En mi corazón, porque en mi corazón, por la comunión que tengo con el Espíritu Santo, por mi relación con Él, por la comunión con la palabra, yo entiendo que no matarás, no adulterarás, no fornicarás, no codiciarás. Eso está en mi vida, porque ahora en mi nueva naturaleza Dios me ha cambiado. Así que no se trata de que el judío imponga al gentil o que alguien quiera pretender que tenemos que volver a las tradiciones judías para ser salvos. No. Es por gracia, en el amor, en la gracia, a libertad nos ha llamado el Señor. Y tanto judíos como gentiles, solo somos salvos por una cosa, y eso único se llama fe. Romanos capítulo 5 versículo 1 y 2 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué más tenemos que hacer además de tener fe? Nada. Caminar en el Señor, crecer en el Señor. El pueblo de Dios hoy ya no se llama Israel. El pueblo de Dios hoy se llama iglesia, compuesta por todos los judíos y por todos los gentiles a lo largo de toda la historia de la humanidad, que hemos colocado nuestra confianza en el único Rey, en el único Señor, que tiene el poder y la capacidad de levantarnos, de restaurarnos y de bendecirnos. Esa es la buena noticia, y la buena noticia es que Dios ha llegado con nosotros. La iglesia, como portadora de esas mejores noticias, de esas excelentes noticias, somos nosotros los que debemos entender primero que hemos sido comprados por la sangre del Cordero, que hemos sido llamados a revelar ese misterio oculto desde la antigüedad, pero que hoy es revelado, que se llama iglesia. Que la iglesia es la reunión de hombres y mujeres que han depositado su fe en Cristo y por lo tanto se llaman familia de Dios. Déjeme decirle algo obviamente los grupos todos son bonitos, son muy lindos, siempre una reunión muy bonita y todo, pero ayer en especial, en el grupo que estábamos, no sé, pero ayer en especial, hubo un tiempo de libertad. Y una de las personas primeras que habló se levantó y dijo: yo nunca hablo, yo no digo muchas cosas, pero esta es mi familia y quiero decir lo que siento. Y después de esa persona otro y otro y otro y otro habló. Pero fue un espacio tan bonito porque hablábamos desde la libertad de Cristo y desde podernos levantar y restaurar. Yo dije: los directores me van a regañar porque ayer no hubo dinámica. Pero fue porque no hubo tiempo, hasta las 9 de la noche hablando, conversando. Pero era tan especial ver cómo a través del Espíritu Santo en medio de su iglesia, porque un grupo es la iglesia representada en su casa, en el lugar donde está, podíamos tener esa capacidad. Así que ahora nosotros somos el pueblo especial. Ahora nosotros somos los que estamos caminando en esa bendición por medio del Espíritu Santo, judíos y gentiles que ahora somos cristianos. Pero déjeme terminar esto porque no he olvidado el título de mi prédica. Jesús limitó su ministerio a su tierra natal, a Israel. Él predicó en ese lugar, jamás salió de ese lugar. Pero después de él estuvo Pedro, estuvo Juan, estuvo Pablo, que en viajes misioneros empezaron a recorrer Asia, Europa, llevando esas buenas noticias. A lo largo de la historia ha habido generaciones de hombres y mujeres que se han encargado
no solamente de ser portadores de estas noticias, sino de anunciar las buenas noticias. ¿Y por qué quiero que sea claro para usted? Porque quiero que usted lo entienda bien. Porque ahora es su responsabilidad y es mi responsabilidad ser portador de esas noticias. Si me llaman a Víctor, dice Romanos capítulo 10, versículo 14 al 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Al principio le dije que nosotros como gentiles no teníamos ninguna esperanza, no teníamos ninguna alternativa. Sin Dios, sin esperanza, sin pacto, sin promesa. Pero a mí me enternece. Ayer pasó algo en mi casa, no le voy a contar qué pasó en mi casa. Pero solo quiero decirle que hubo un momento donde me quebranté, pero fuertísimo. Y el quebranto quiero compartirlo con usted porque quiero que usted también lo viva. Y fue sentirme tan indigno para tener el privilegio de anunciar esta palabra. Tan indigno primero para un día haber recibido el mensaje de que un Dios, a pesar de mis pecados, a pesar de mi maldad, a pesar de mi dureza, me había amado, me había querido, había muerto en la cruz por mí. Pero si eso no fuera suficiente, ahora me da la oportunidad de llevar ese mensaje a otras personas. Perdóname, Olguita, pero el jueves fuimos a hacer un servicio en honor a la memoria de la mamita de Olguita que partió con el Señor. Y hablábamos de esa mujer guerrera. Ella fue la que trajo el evangelio a su casa. Hoy uno de sus hijos es pastor, su hija es columna en la iglesia y mucha gente llegó. Pero recuerdo que estaba predicando y Dios colocó algo en mi corazón y fue decir: yo no sé, pero ¿cuántos de ustedes hoy están acá en gratitud porque esta mujer un día fue valiente y les compartió la palabra? Y enfrente mío una persona dijo: yo. Ella fue el instrumento. Yo no sé si tú tengas gratitud con la persona que fue el instrumento para que un día tu vida fuera transformada, para que un día tu vida fuera cambiada. Pero si eso es gozo, ¿cuán mayor gozo será? Sabemos que somos salvos por gracia y es solamente Dios el que lo hace. Pero solo el hecho que Dios te utilice a ti como instrumento para decirle a otra persona: no tienes que seguir viviendo esa vida, no tienes que seguir viviendo esa situación, porque hay un Dios que te ha amado desde antes de la fundación del mundo y te ha apartado para que seas parte de su pueblo y para que camines en su gracia y en su amor. Así que yo quiero terminar recordándote que como iglesia somos portadores de las mejores noticias. Esas noticias que un día recibimos y cambiaron nuestra vida, pero esas noticias que un día cambiarán la vida de muchos otros. Cierre sus ojos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu amor y por tu gracia, por tu bondad, Dios. Permítenos entender que cuando la palabra dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Es que el mundo, la gente que está a nuestro alrededor, así como nosotros un día, no son conscientes de la necesidad de un Dios. Pero dice: ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído?
¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Y nosotros, Dios, no somos solo los benefactores de ese sacrificio eterno que tú hiciste para amarnos, sino que en medio de tanta aberrancia que hay en este mundo, somos los portadores de esta palabra. Dice: ¿cómo pues invocarán en aquel en que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Tal vez tú has dicho: no, pero el pastor jamás me ha dicho que predique, o no creo que jamás me vaya a subir a ese púlpito a decir alguna palabra. Y tal vez sea cierto, pero Jesús sí te manda que donde quiera que tú vayas puedas llevar la palabra, que donde quiera que tú vayas eres responsable no de adornar el mensaje, sino de decirle a la gente que en medio de nuestra maldad hay esperanza. Porque en Isaías 52:7, creo que es de donde toma Pablo esta cita, dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas.